Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a conversar con el doctor Marcelo Janowski, eh, que es doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal en el Laboratorio de Genómica Vegetal del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, de la Fundación del Instituto Leloir y el CONICET. Pero más que hablar del currículum, que es amplio, generoso, importante, hablemos un poco de las actividades que desarrolla el doctor. En primer lugar, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, un Por gusto estar favor. aquí. El genoma verde, a diferencia del genoma humano, pero después nos referimos a eso. El genoma verde, ¿qué es esto del genoma verde? ¿El genoma qué es? ¿Qué es el genoma? Bueno, nuestro laboratorio es un laboratorio de genómica que justamente lo que estudia es cómo funcionan, cuál es el contenido y cuál es la evolución de los genomas. Y el genoma es el programa genético que tiene todo individuo que le permite ser lo que es, funcionar, interactuar con el ambiente, multiplicarse. En una buena medida uno podría escribirlo como el conjunto de los genes, pero es mucho más que eso. Son los genes y toda la información que a veces está en los genes, a veces está adyacente a los genes, a veces está fuera de los genes, pero dentro de el contenido genético del individuo que le permite ser lo que es. ¿Cómo lo refiere a las plantas? ¿Cómo se llega a las plantas? Bueno, todos los seres vivos tienen un genoma, tienen un programa, y la idea es que eso nació de un individuo original que a través de procesos evolutivos dio lugar a todas las manifestaciones de la vida. Así que todos los seres vivos tienen eso en común, y estudiar el genoma de las plantas no necesariamente es muy diferente de estudiar genomas de otros organismos. Y entonces tiene distintos aspectos. Uno es estudiar el contenido de la información, para lo cual, como la información está guardada en el ADN, lo que hay que hacer es leer ese ADN, obtener la secuencia. Y hoy en día eso es una revolución en la biología, porque cada vez es más accesible, tanto técnica como económicamente, poder leer los genomas. ¿Cómo se llega a poder leer? Básicamente digamos, el genoma es la secuencia de letras, de esas 4 letras que descubrieron Watson y Crick, cómo estaban organizadas estructural y espacialmente, que tienen la información genética. Entonces, esa información está en los núcleos de las células de los seres vivos. Hay que extraerla, purificarla, y luego, digamos, hay distintas herramientas para ir leyendo letra por letra todo el contenido informativo, digamos, es la información, y ocupa el lugar como tal de un individuo. Hoy en día se puede obtener, así como el genoma de las plantas, uno puede, digamos, para dar una idea de la revolución que ha habido, digamos, en el año 2000 creo que se publicó la secuencia del genoma humano, y eso había costado en el orden de billón o más de dólares. Hoy en día uno puede tener la secuencia del genoma de un individuo cerca de los $1000, un poco más, 2000, quizás 3000, pero no mucho más. Y entonces empieza a tener consecuencias prácticas, porque como hay enfermedades que son hereditarias, digamos, su descubrimiento pasa por leer el genoma y tratar de identificar a dónde están las Ahora, fallas. lo que me resulta importante y trascendente, como para que todos podamos llegar a comprender absolutamente cuál es el grado de desarrollo de nuestros científicos en cuanto a la investigación de cosas, estos ejemplos me parece que son importantes. Fundamentalmente, ustedes trabajan sobre lo que significa la evolución o involución de las plantas, pero también las plantas tienen sus tiempos, y esto es lo que ustedes están investigando, ¿no? Sí, digamos, a mí más que el contenido de la información del genoma, me interesa entender cómo funciona el genoma, cómo funciona la planta, digamos, cómo ese programa que está contenido ahí se ejecuta. Y generalmente conviene elegir algún aspecto del funcionamiento que uno pueda centrarse para entenderlo, y así entender cómo funciona quizás globalmente. Es decir, pararnos en un aspecto del funcionamiento de las plantas, ver cómo funciona, y a partir de entender ese, tratar de proyectar hacia otras cosas. Y el tema específico, que es bastante específico, que estudia nuestro laboratorio, es cómo las plantas miden el tiempo.
estudiamos los relojes de las plantas. No es una única cualidad de las plantas, los relojes están en todas las células de la mayoría de los seres vivos, los humanos sin lugar a duda. Las plantas tienen su reloj y ese reloj lo usan para sincronizar sus actividades a lo largo del día, pero más importante aún, lo usan para medir el paso de las horas y determinar si el día se alarga o se acorta en cuanto a su luminosidad, para saber en qué estación del año se encuentran y así saber cuándo florecer. Y eso tiene una importancia productiva muy importante. La cronobiología. La cronobiología, exacto. Ahora, realmente es interesante, pero ahora voy un poco más adelante. ¿Cuál es la proyección de todo esto? Es decir, ¿para qué sirve? Sirve para dos cosas. Por un lado, esto que decía, entender cómo funciona el reloj, y el reloj se basa en una maquinaria de circuitos de regulación de genes que se controlan unos a otros, con una particularidad, y es que se manifiestan en forma rítmica, con ciclos que tardan 24 horas. ¿Cómo funciona eso? Permite no solo entender cómo funciona ese reloj, sino cómo se regulan los genes en general. Entonces nos interesa, en general, entender cómo se regulan los genes, y usamos el reloj como modelo. Ahora, el reloj tiene una utilidad central, que es esta, que se usa para gobernar múltiples procesos, y por lo tanto, si el reloj funciona distinto, va a impactar en múltiples procesos. Pero funciona para medir, además de ser un reloj, funciona como parte de un calendario, y en las plantas eso es crítico porque no da lo mismo si el maíz florece en enero que si florece a mitad de diciembre, y sincronizar ese estadio de el desarrollo de la planta con las condiciones ambientales es clave para una maximización de la producción. Usted sabe que me origina esto una pregunta realmente trascendente, importante, que está vinculada a la actitud que pueden tener las personas que se dedican al cultivo, etcétera, etcétera, como para recurrir a ustedes y decir, bueno, sembremos tal cosa porque esto va a dar entre estas fechas y estas fechas. O hagamos esto otro porque las fechas son estas. Esto es lo que hacen ustedes. Nosotros tratamos de entender cómo funciona y estamos empezando a vincularnos con las empresas que se dedican a hacer los desarrollos de lo que los productores ponen en el campo, que son las semillas, las empresas semilleras, para tratar de aplicar nuestro conocimiento y ser útiles. Más allá de que estamos iniciando ese proceso con distintas empresas, la humanidad lo ha hecho inconscientemente. Es decir, cuando se habla de la evolución de la humanidad, eso está íntimamente ligado a un evento que es el de la desarrollo de la agricultura y la domesticación de las especies, y cómo en algunos lugares en el mundo se pasaron a tener plantas que crecían libremente a que el hombre las seleccione y las multiplique por sí mismo, seleccionando aquellas variantes que mejor le funcionaban. Y una de las cosas que el hombre seleccionó en ese proceso, sin saber qué era lo que seleccionaba, eran plantas que tienen genes del reloj alterado, y eso le permitió hacer que se ajusten a su desarrollo a distintas latitudes. Y entonces, tanto los genes que permitieron expandir el cultivo de trigo en toda Europa, como cebada, están asociados al funcionamiento, a lo que hoy sabemos que es el funcionamiento del reloj, y permitió eso, que se crezca o en el norte de Europa o en el Mediterráneo, que tienen condiciones climáticas muy distintas. Usted sabe que por circunstancias profesionales, al hacer algunas investigaciones, tuve oportunidad de investigar con respecto al aspecto del ser humano en relación al trabajo, algunos temas que tenían que ver con los ritmos de trabajo, precisamente denominados ritmos circadianos, que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando. Y el cambio de los ritmos en el ser humano producía determinados efectos. Pregunto, y trasladando, salvando las distancias, si este cambio se puede producir en las plantas y si producen esos mismos efectos. Digamos, es muy pertinente la pregunta. El reloj de las plantas, por un lado, tiene que tener cierta independencia del ambiente, porque tiene que medir el tiempo y no debe ser no debería andar mucho más rápido si la temperatura aumenta o baja, porque si no, no va a medir el tiempo. Pero sin embargo es muy sensible a ciertos cambios en determinados momentos del ambiente, porque el reloj no funciona con una precisión absoluta y tiene que ser puesto en hora constantemente. Y entonces eso, que es la sincronización de los relojes, es algo
que está en las plantas y está en los humanos, es el responsable de los problemas de ajuste del reloj interno al ambiente, jet lag en los viajes transmeridianos. Y las plantas también tienen eso, y eso es lo que las ayuda a ajustarse a los cambios en las estaciones. Así que nosotros trabajamos tratando de entender cómo se pone en hora el reloj de las plantas por la luz y cambios bruscos en las temperaturas. ¿Qué ocurre con aquellas plantas que no se puede detectar ese cambio, diría, lógico, normal de el reloj? Cuando el reloj funciona mal o funciona en horarios distintos a los normales. Es decir, para simplificar el concepto y hacerlo popular. En general, en ciertas especies en particular, si no el reloj no está funcionando o no hay ritmos manifiestos, no pueden sobrevivir. Hay ciertas plantas, por ejemplo, que en condiciones donde el reloj no va a funcionar bien, por ejemplo, si lo ponen en luz continua, hay ciertas especies que van a andar bien y otras que van a andar mal. El tomate es una de ellas. O sea, puede crecer en ciclos de luz-oscuridad largos, cortos, pero si está en luz continua y temperatura continua constantemente, no sobrevive. Es decir, se necesita que haya algo que le diga al organismo es la mañana, es el mediodía, es la tarde, es la noche, y que sincronice sus actividades. Ese es un extremo, digamos, porque en la condición natural siempre hay una oscilación que hace que el reloj funcione. Ahora, variaciones en el funcionamiento del reloj permiten que algunas plantas se ajusten mejor a una localidad y otras a otras. Entonces hay que tratar de buscar esa combinación genética que permite maximizar la productividad en cada lugar. Vuelvo al concepto de la interrelación entre los empresarios y ustedes. O sea, la labor que cumplen ustedes es señalarle al empresario, señores, esto es así, funciona de esta manera. Pero creando determinadas condiciones podemos modificar y podemos establecer un ritmo de crecimiento o desarrollo normal. ¿Cómo el empresario puede conectarse con ustedes o si los empresarios de algún modo reconocen esta actividad que ustedes están de hacer? Sí, yo creo que hay que tratar de tener la mente abierta en cuanto a cómo se vincula uno desde el aspecto científico con el mundo empresario. Por un lado, uno como científico tiene preguntas y ha aprendido a tratar de responderlas. Muchas veces son de curiosidades que le surgen a uno por su historia, pero en general están vinculadas a cosas que uno cree que pueden ser relevantes. Ahora, esas cosas que uno desde la curiosidad cree que pueden ser muy relevantes, hay que tener mucho cuidado y ser muy precavido y no ser soberbio en creer que uno tiene la clave para que lo que uno sabe pueda convertirse en una mejora en un negocio, ¿no? O sea, y entonces tiene que haber un diálogo y saber, bueno, ¿y cuáles son las necesidades del otro? Quizás lo que uno cree que es un gran problema es un problema en la cabeza de uno y no en el negocio del empresario. Esto de la sincronía es un tema de relevancia empresarial. Por ejemplo, en el mundo de las hojas es lo que hace que se vendan variedades de hojas que están adaptadas a distintas latitudes, y eso seguro que tiene que ver con el reloj. Hoy en día no se maneja a nivel de saber, bueno, qué gen está tocado, pero es un área para explorar. No digo que nuestro conocimiento sirva para hacer un boom, pero seguramente un ajuste fino que permita una mejora, y entonces hay que hablar en ese sentido. Ahora, el empresario puede tener otras inquietudes que uno quizás nunca pensó, entonces hay que ir y abrir la cabeza, escuchar a ver cuáles son los problemas que tiene y ver si el conocimiento que uno tiene, digamos, puede, corriéndose a veces quizás un poco de lo que a uno naturalmente le surge como pregunta, uno tiene herramientas que puede ayudar a las preguntas que el otro sabe que por su contacto directo con su negocio son las que lo ayudan. Y en relación al mundo, ¿cómo estamos en este desarrollo? En la ciencia, a nivel ciencia básica, de preguntarnos cómo funciona el mundo en distintos aspectos, se ha crecido muchísimo en los últimos años. Parte puede estar asociada a que el gobierno anterior claramente priorizó el área, parte tiene que ver con una historia donde la Argentina ha tenido muy buena ciencia básica y eso se ha perpetuado y se ha enriquecido con gente que ha ido y vuelto al exterior y está digamos, si uno no está en comunicación con el mundo, es difícil poder estar a la par. Entonces, en la ciencia básica, la ciencia argentina está en un nivel muy elevado, no es número uno, digamos, pero está al mejor nivel de ciertos lugares, incluso de Europa y Estados Unidos, no de los centros principales. En el mundo de la vinculación entre la ciencia y el mundo productivo, y todavía nos falta un terreno muy grande.
Mi estimado doctor Janowski, gracias por venir. Ha sido muy ilustrativo lo que conversamos. Bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento.